puede abrir una ventana y descubrir un mundo. En La Habana, una noche, desde un 10º piso, Portocarrero redescubrió su ciudad. ¿Amor a primera vista? No. Lento proceso de madurez interior. El pintor se inspira en todos los temas y practica todas las técnicas. El mundo de ayer de René Portocarrero se nutre de cuántas vecinas, de cuántos vendedores ambulantes, de cuántos tipos pintorescos encontrados en el café al doblar de una calle. ¿Por qué Venus tendría que salir de una concha sobre las ondas del mar cuando puede hallarse perfectamente bajo una cascada de frutos? Tomando como pretexto el aniversario 40 de la muerte de René Portocarrero, compartimos saberes con usted en torno a quien es considerado uno de los imprescindibles de la pintura del siglo XX en Cuba. De raíz barroca por su pintar lleno de colores, enaltecemos hoy a un hombre nacido en el municipio capitalino del Cerro en 1912. Por ello ya damos la bienvenida en nuestro set de entrevista a Camila López Rodríguez, quien, como le dije en el inicio de nuestra presentación, es profesora de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Es un placer tenerla acá en nuestro espacio y que haya decidido compartir el amanecer junto a nosotros. Mucho gusto, gracias por la invitación, el placer es mío. Y es justamente por René Portocarrero, por supuesto, por donde queremos comenzar. ¿Cómo fue esa formación no académica de René y cómo logró incorporar los conocimientos para luego, a través del pincel, exponerlos sobre un lienzo para todos? Bueno, René no tiene una formación académica desde el punto de vista de la culminación de sus ejercicios de estudio, pero él transitó, al igual que lo hicieron otros pintores de la vanguardia, como puede ser Wilfredo Lam, por la experiencia con respecto a la academia. De hecho, Portocarrero ingresa en un periodo entre el 22-24 en 2 academias, una de ellas siendo San Alejandro, pero no sentía que la academia le brindaba a él, desde el punto de vista, sobre todo de lo espiritual, las necesidades para proceder con su pintura. Por lo tanto, decide salir de la academia y comenzar en un proceso de aprendizaje en torno a sus contemporáneos, los modelos, y tomar los modelos, sus propias inspiraciones, de la ciudad circundante, de motivos más universales para crear esta pintura. Por otra parte, su asociación con José Lezama Lima, su participación primera en Espuela de Plata, una de las primeras revistas que llevó Lezama, pues posteriormente su participación en el Grupo Orígenes, en la revista Orígenes, que fue un proyecto cultural magno que tuvimos comenzado en 1944, influyeron mucho en la formación, el pensamiento de René Portocarrero, y por supuesto su relación con Raúl Milián, también desde el punto de vista filosófico, viene a completar todo ese universo cognitivo del artista. ¿Y qué decir entonces de un artista que supo destacar desde su forma de expresión lo que identifica a la nación cubana en cada una de sus etapas? Bueno, Portocarrero desde la década del 30 comienza a pintar con algunos dibujos. De hecho, tiene su primera exposición en el Liceum en los años 30, pero realmente vemos un contraste entre el Portocarrero antes del triunfo de la Revolución Cubana y el Portocarrero después del triunfo de la Revolución Cubana. Por lo tanto, en este recorrido hasta su fallecimiento en 1985, Portocarrero transita por toda una serie de tendencias, por una serie de expresiones que van a ser propias, pero que también van a nutrirse precisamente de todo lo que acontecía a su alrededor a medida que iban avanzando los años. Y si hablamos pues de los años 40 del siglo XX, decimos que fueron decisivos en la obra pictórica de René Portocarrero. ¿Por qué podemos decir esto?
Bueno, los años 40 en general para la cultura cubana fueron años de gran significación. De hecho, ese segundo momento de la modernidad está marcado a partir del año 1938 hasta 1951, lo que implica que esa década del 40 fue el auge precisamente de este segundo momento de la modernidad, con figuras extremadamente importantes, entre las cuales obviamente destaca Portocarrero. Portocarrero en la década del 40 tiene varias exposiciones, 1942, 1944, también en 1944, o sea, la Universidad de La Habana es un espacio que lo acoge, y 1945 marca un punto de inflexión porque es el momento en el que se internacionalizan los códigos precisamente de la pintura y la cultura cubana, al ser llevados un grupo de 14 pintores cubanos a Nueva York y tener una exposición allá y considerarse de hecho una de las exposiciones más representativas y más gustadas en el momento en Nueva York. Por lo tanto, la década del 40, además con toda la situación sociopolítica que se vivía en Cuba, va a marcar notablemente esta producción de Portocarrero, pero además va a catapultar su proyección no solo en los predios nacionales, sino también internacionalmente. Y si hablamos de la obra de Portocarrero, bueno, pudiésemos destacar la serie de Interiores del Cerro. ¿Qué decir de esa etapa del artista? Bueno, esto es una serie que proviene precisamente de su infancia, de esos recuerdos de su infancia, en un interés además por rescatar una arquitectura que conservaba todavía en ese momento en el cerro sus mejores ejemplares, cuando lo comparábamos sobre todo con la situación a la que estaba expuesta La Habana Vieja. Y por otra parte es importante reconocer que no es una serie de sus etapas iniciales, o sea, es una serie de un Portocarrero maduro, de un Portocarrero que ya tiene o en el cual podemos reconocer un estilo propio, ese abigarramiento de la pintura de Portocarrero mezclado con cierta nostalgia, además la confluencia de varias tendencias estilísticas, bueno, ese barroquismo insular por supuesto que lo distingue, pero también un poco de expresionismo recogido en ese marco de lo pictórico, y por supuesto Portocarrero todo el tiempo va a tener una mirada hacia lo personal mezclado con lo universal, pero es ese remanente que queda de alguna manera de su infancia. Y entonces, ¿qué opinión le merece la obra de Portocarrero cuando algunos señalan el exceso de barroquismo y de colores en ella? Ya mencionabas esa palabra, barroco. Bueno, en esta mirada histórica, por supuesto, ha tenido sus detractores, sobre todo aquellos detractores de la vanguardia. Posteriormente también, con la abstracción, tiene ciertas miradas en las cuales no se comulga con los mismos códigos de pintura, pero yo creo que eso es lo que hace a Portocarrero un pintor con un estilo muy propio, reconocible en cualquier parte del mundo. Aunque no te sepas el título de la obra, sabes reconocer cuando estamos en presencia de Portocarrero, mezclado también con la técnica que usaba, con los relieves, las texturas de sus piezas. Y yo creo que eso es un elemento fundamental que van a destacar en sus distintas series, como por ejemplo las series de la arquitectura, los interiores del cerro, incluso cuando pinta a las mujeres, pues podemos ver esa exuberancia de recursos, quizás para algunos excesos, pero yo creo que eso es lo que lo hace a él un pintor único y con un estilo propio. Camila, yo te propongo hacer una pausa en nuestra conversación.